El Códice Florentino, un documento del siglo XVI, indica que los antiguos nahuas en múltiples ocasiones comían carne humana en un plato llamado tlacaltlaolli, una comida muy similar al actual pozole. Fray Bernardino de Sahagún escribió que cocían aquella carne con maíz y daban a cada uno un pedazo de la carne en una escuadilla junto con su caldo y su maíz cocido. Tanto en los primeros textos en español posteriores a la conquista, como también en los escritos en náhuatl, hay muchas referencias del consumo de carne humana. La práctica del canibalismo en el México antiguo es un tema que muy pocos se han atrevido a estudiarlo, salvo unas pocas raras excepciones. El tema se convirtió en un objeto de estudio desde hace apenas unos 40 años, tanto en la disciplina histórica como por los antropólogos físicos. Más o menos en la misma época surgieron algunos estudios serios sobre los sacrificios humanos, pero se dejó a un lado el tema del canibalismo, ya que estudiar el canibalismo implicaba ir en contra del discurso oficial de las universidades e instituciones culturales que desde hace 90 años han tenido la consigna del régimen de fomentar la idealización del mundo prehispánico, escondiendo la parte sombría de aquel periodo. El derecho de comer carne humana en el Imperio Mexica era un privilegio exclusivamente de la nobleza guerrera y de algunos comerciantes. Los guerreros consumían a sus prisioneros, mientras una élite de comerciantes podía comprar un cautivo para engordarlo y posteriormente comerlo en un banquete antropofágico. Algunos autores plantearon una hipótesis sobre la presión demográfica y las circunstancias nutricionales precarias que los hacían recurrir al consumo de carne humana. Esta práctica solucionaba, al menos para las clases dominantes, las deficiencias nutricionales de los habitantes de la Cuenca de México. Pensemos que sin el arado, las técnicas agrícolas eran muy precarias. Además de carecer de algún tipo de ganado, su consumo alimenticio solía ser limitado. Otra explicación del canibalismo se basa en un modelo sacrificial y el consumo de carne humana era sobre todo una comunión con los dioses por medio de un cuerpo divinizado. Las entradas de los templos eran réplicas de las aperturas de la tierra, verdaderas bocas de espíritus caníbales. En su historia verdadera de la conquista de Nueva España, Bernal Díaz del Castillo nos describe sobre un templo en Tlatelolco, con una puerta como espantable boca abierta y con grandes colmillos para tragar las ánimas. De esta forma, los dioses se alimentaban del humo al ser cocinado, y el resto del cuerpo se repartía entre los sacerdotes, el tlatoani y el guerrero que había capturado a la víctima. Algunos testimonios son más específicos sobre las distintas partes del cuerpo y sus destinatarios. Los días festivos se llevaba al esclavo y víctima al templo local, donde en una ceremonia le sacaban el corazón y después cortaban el cuerpo en partes. Los muslos los enviaban al gran Moctezuma y los corazones en una jícara de por sí, y todo lo demás comían ellos y lo repartían entre los más principales. Y si alguna más cantidad le llevaban a Moctezuma, él lo repartía con los más queridos suyos, y esto comía por principal regalo, y ansí lo recibía aquel a quien él lo daba. A pesar de las innumerables evidencias de esta terrible práctica, el tema sigue siendo un tabú para un amplio sector de investigadores. El miedo a abordar el tema de muchos historiadores, arqueólogos y antropólogos llega incluso al ridículo,